Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes otra vez para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el aliento, nos hacen reír, llorar y a veces hasta gritarle a la pantalla. Hoy tenemos un vídeo especialmente jugoso, un chismecito de esos que nos encantan, porque vamos a hablar de una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Y es que como seguramente ya habrán visto en el título, los rumores es fuertes que nunca. Hay quienes dicen que un ultimátum se cierne sobre la relación Superíndice 3N y que Kerem Bürsin, nuestro galu, turco favorito, furioso. ¿Será cierto? Pues copyright dance conmigo hasta el final porque vamos a desentrar más menos todo este drama y les voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora. Pero antes de que empecemos con este festún de noticias, les recuerdo que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no olviden suscribirse a mi canal. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones. Y ahora vamos al grano. Bueno, para entender todo este embrollo, tenemos que remontarnos a la serie que los unió Superíndice 3, la que catapultó Superíndice 3 su fama internacional y la que nos hizo creer en el amor verdadero, Senu con diéresis al cap, que en Spau más menos lo conocemos como Love is in the Air. Love is in the Air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueña más menos con ser arquitecta paisajista. Su vida da un giro inesperado cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a un problema con la empresa de Serkan Bolat, el protagonista masculino al que da vida Kerem Bürsin. Serkan, un exitoso y fru arquitecto, le ofrece una solución Superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses para conseguir un contrato importante. A cambio, con diéresis copyright, él le devolverá su beca. Por supuesto, como en toda buena comedia romántica, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtió copyright dándose en algo mucho profundo. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. La serie tiene todos los ingredientes que nos encantan, situaciones divertidas, momentos románticos, un poco de drama y unos paisajes turcos espectaculares. El copyright nero, como dije, es comedia romántica, pero tiene toques de drama familiar y dilemas profesionales que la hacen completa. La serie se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global, vendió copyright dándose a de 85 pauses y dándose a innumerables idiomas. Su con diéresis copyright sito radica en la Superíndice 3 mula probada de la comedia romántica, pero además supo capturar la atención Superíndice 3N de una audiencia moderna con toques de empoderamiento femenino y personajes complejos. Pero ayuda de la trama en lo que realmente cautivó Superíndice 3 al público fue la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación Superíndice 3N traspasó Superíndice 3 la pantalla y pronto se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía y del mundo. Durante el rodaje los rumores sobre un romance eran constantes, alimentados por las miradas lidas, las sonrisas Superíndice 3 cómplices y la evidente comodidad que demostraban en las entrevistas y eventos públicos. Los fans analizaban cada gesto, cada publicación Superíndice 3N en redes sociales, buscando confirmación Superíndice 3N a lo que ya sospechaban. Hasta que finalmente, después copyright de mucha especulación Superíndice 3N, confirmaron su relación Superíndice 3N. Fue un sueño más menos hecho realidad para los fanáticos, quienes veían en ellos la encarnación Superíndice 3N del amor perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, objeto de portadas de revistas, entrevistas exclusivas y miles de publicaciones en redes sociales bajo el hashtag #Anker. La presión Superíndice 3N mediática era inmensa, pero paré con disfrutar del momento. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación Superíndice 3N sacudió Superíndice 3 a sus seguidores. La noticia cayó Superíndice 3 como un balde de agua fría, dejando a muchos desconsolados y preguntándose copyright ha salido mal. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló Superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de la presión Superíndice 3N mediática.
Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que las largas jornadas de trabajo y la constante exposición superíndice 3N a los medios han desgastado la relación superíndice 3N. Otros mencionaron que sus personalidades, aunque compatibles en un principio, chocaron a medida que avanzaba el tiempo. Pero lo cierto es que, de un día para otro, la pareja que todos adoru, vamos deju superíndice 3 de existir. El impacto fue tal que incluso las acciones de las empresas relacionadas con la producción superíndice 3N de Love is in the Earth se vieron afectadas. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores actuales. En las últimas semanas han surgido informaciones que apuntan a un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado las esperanzas de sus fans. Estas apariciones fueron captadas por paparazzi y fanáticos, quienes no dudaron en compartir las imágenes en redes sociales, desatando una ola de comentarios y especulaciones. Algunas fuentes aseguran que se les vio cenando en un restaurante exclusivo de Estambul, mientras que otras afirman haberlos visto paseando por el bus superíndice 3 esforo. Pero también Copyright N han aparecido noticias que hablan de tensión superíndice 3N y desacuerdos. Según algunas fuentes, Ande le habrá dado un ultimátum a Kerem. ¿De Q copyright tipo? Pues a Q es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, Ande querrá retomar la relación superíndice 3N, pero con ciertas condiciones. Estas condiciones, según los rumores, estarán relacionadas con el compromiso de Kerem hacia la relación superíndice 3N, su disponibilidad y su voluntad de priorizarla sobre sus proyectos profesionales. Se rumorea que le habrá pedido a Kerem que se comprometiera con la relación superíndice 3N, que dejara de lado ciertos proyectos profesionales que lo mantienen alejado y que demostrara de verdad que quiere estar con ella. Se habla incluso de que Ande estará buscando una relación superíndice 3N seria y estable, mientras que Kerem, en este momento de su vida, estará enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades. Y aquí es donde entra en escena la supuesta furia de Kerem Bürsin. Según los chismes, Kerem no estará muy contento con este ultimátum. Al parecer, con diéresis Copyright le valora mucho su independencia y su libertad profesional, y no estará dispuesto a renunciar a sus proyectos por complacer a Ande. Fuentes cercanas al actor aseguran que siempre ha sido muy ambicioso y que no estuvo dispuesto a sacrificar sus sueños más menos profesionales por nadie. Algunos incluso aseguran que se siente presionado y que no le gusta que le impongan condiciones. Se dice que Kerem ha estado trabajando arduamente en su carrera, tanto en Turquía como en el extranjero, y que no quiere que su relación superíndice 3N personal interfiera con sus ambiciones profesionales. Obviamente todo esto son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, especialmente después Copyright S de su separación superíndice 3N. Pero lo cierto es que el tema en boca de todos y los fans N divididos. Algunos esperan con ansias una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros creen que es mejor que cada uno siga su camino. Ahora, dejando de lado los chismes y centrándonos en las carreras individuales de ambos, vale la pena mencionar algunos de sus proyectos recientes. Ande Eru Parra fue ha protagonizado varias series y películas de con diéresis Copyright cito despu Copyright S de Love is in the Air. Una de ellas es Bambae Kabiri, una serie de suspense y drama psicólogo superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal con una fuerte personalidad que se enfrenta a un caso complejo que la involucra personalmente. La serie ha sido bien recibida por la crítica y ha consolidado a Ande como una actriz versátil capaz de interpretar roles de la comedia romántica. Su interpretación superíndice 3N en Bambae Kabiri ha sido elogiada por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Ande ha demostrado que es mucho que una cara bonita y que tiene un gran talento actoral. Por su parte, Kerem Bürsin ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado películas de acción superíndice 3N y series dramáticas, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Uno de sus proyectos ambiciosos es una serie que con diéresis Copyright él mismo ha producido y protagonizado, donde explora temas sociales importantes y muestra una faceta madura como actor. Kerem siempre ha manifestado su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad, y esta serie es una muestra de su compromiso.
Se trata de un proyecto arriesgado y ambicioso que busca generar conciencia sobre problemas sociales relevantes en Turquía y en el mundo. Kerem ha invertido tiempo y energía en este proyecto, y estoy muy emocionado de poder compartirlo con el público. Volviendo al tema central de este vídeo, independientemente de lo que suceda entre Hande y Kerem, lo cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Su química en Love is in the Air fue muy rica y su relación superíndice 3N, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y aunque ahora es tu copyright N separados, siempre serán recordados como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su historia es un recordatorio de que el amor, aunque a veces efímero, puede dejar una marca imborrable en nuestras vidas. Para darles un poco de contexto sobre otras series donde podemos ver a estos dos talentosos actores, hablemos brevemente de proyectos anteriores a Love is in the Air. Hande Erçel, antes de alcanzar la fama mundial, ya ha participado en varias series de con diéresis copyright cito en Turquía. Una de ellas es Gunea Yıldızlar, una serie juvenil donde interpreta a una adolescente rebelde y carismática. La serie fue muy popular entre el público joven y le dio a Hande la oportunidad de mostrar su talento actoral y su belleza natural. Su personaje en Gunea Yıldızlar la catapultó superíndice 3 a la fama en Turquía y la convirtió superíndice 3 en un icono juvenil. Por otro lado, Kerem Bürsin también copyright N ha tenido una trayectoria interesante antes de Love is in the Air. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Eref Meselesi, un drama familiar donde interpreta a un joven ambicioso y con sed de venganza. La serie fue un con diéresis copyright cito de audiencia y le permitió superíndice 3 a Kerem demostrar su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Eref Meselesi fue un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Kerem, ya que le permitió superíndice 3 mostrar su talento para interpretar personajes dramáticos y complejos. Es importante recordar que ambos actores han trabajado duro para llegar donde N y que su talento va ayu de su relación superíndice 3N personal. Han demostrado ser profesionales dedicados y comprometidos con su trabajo, y han logrado construir una su superíndice 3 lida carrera en la industria del entretenimiento. Su copyright cito es fruto de su talento, su dedicación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Ahora, antes de concluir, quiero mencionar otra serie turca que ha generado mucho revuelo últimamente y que podrá interesarles si les gusta el drama y el romance, Yalu con diéresisan. Esta serie cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y consentido que es obligado a casarse con Seyran, una chica de un pueblo pequeño más menos para evitar que siga avergonzando a su familia. Lo que empieza como un matrimonio forzado termina con virtue copyright dándose en una historia de amor llena de obstáculos y secretos. La serie ha sido un con diéresis copyright cito de audiencia en Turquía y ha generado mucha pasión superíndice 3N entre los fans. Los actores principales Afra Sarau Párrafo y Mert Ramazan Demir tienen una química increíble y sus interpretaciones son muy convincentes. Si buscan una serie que los enganche desde el primer capítulo y los haga sentir una montaña rusa de emociones, Yalu con diéresisan es una excelente opción superíndice 3N. La serie aborda temas como el matrimonio arreglado, la diferencia de clases y la lucha por el amor verdadero. Y hablando de series que generan pasión superíndice 3N, no puedo dejar de mencionar Aik Memnu, una de las series turcas SIQ superíndice 3 nicas de todos los tiempos. Esta serie, que se emitió superíndice 3 por primera vez en 2008, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y adinerado para escapar de su madre. Sin embargo, Biter termina enamorándose del sobrino de su esposo, Belul, y juntos inician una relación superíndice 3N prohibida que tendrá consecuencias trágicas. Aik Memnu es una serie llena de drama, pasión superíndice 3N y secretos, y ha sido adaptada en varios países del mundo. Los actores principales, Beren Saat y Kuanu Párrafo Tatltui, hicieron un trabajo espectacular y sus interpretaciones siguen siendo recordadas hasta el día de hoy. Si les gusta el drama clásico y las historias de amor imposibles, Aik Memnu es una serie que no se pueden perder. Su trama intrincada y sus personajes complejos la han convertido en un clásico de la televisión superíndice 3N turca. En resumen, hoy hemos hablado de los últimos rumores sobre Hande y Kerem, repasamos su historia de amor en Love is in the Air y analizamos algunos de sus proyectos recientes.
También copyright en les recomiendo copyright otras series turcas que podrán interesarles si les gusta el drama y el romance. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y recomendaciones. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de los chismes y las recomendaciones. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N, ¿creen que Hande y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Besos. *PD, manténganse atentos a mis redes sociales, porque les estaré actualizando con cualquier nueva información que surja sobre este drama Anker. No se pierdan el próximo vídeo, donde analizaremos a fondo los looks de Hande Erçel en Bambaşka Biri, *.